Vamos a dar inicio entonces a lo que es el primer módulo, la primera parte, que va a corresponder a lo que es el primer momento que van a tener ustedes con el cliente, que es la parte fundamental, ¿no? La entrevista con el cliente. Me gustaría empezar sabiendo si ustedes ya han tenido esos contactos, ¿sí? Porque vamos a partir de experiencias. Este curso va a ser muy práctico, a modo tal de compartirles las experiencias y hacerlos, este, trasladarlos al momento, ¿no? Ya sea al momento inicial con el cliente, ya sea en las audiencias, ya sea al momento de redactar las demandas y contestarlas. Para que cualquier situación hipotética que les pudiera ocurrir en el desempeño de su actividad profesional, la puedan tener cubierta, ¿sí? Entonces, en razón de alguna de sus experiencias, han tenido experiencias en que alimentos o divorcio. Bueno, en mi caso, estoy iniciando un divorcio, lo estoy iniciando pues, con la nueva modalidad, ¿no? De la interacción. Ok, Estamos en la primera etapa. muy bien. En el caso, en, en, Buenos días. en tu caso, ¿has tenido algún contacto con algún cliente? No. No, No. muy bien. En su caso, sí, Sí. que es divorcio, ¿sí? En el caso, bueno, de ustedes, pues no ha habido ninguno. Así que vamos a tomar para homologarlo el caso de un divorcio, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a tener? ¿Qué es lo que va a suceder en el caso de un divorcio? Y entonces aquí vamos a tener a nuestros clientes, ¿sí? Jamie y Ricardo, ¿sí? Jamie y Ricardo. Entonces, vamos a empezar con Jamie. Y el caso va a ser el caso de su cliente. ¿Es hombre o es mujer? Hombre. Hombre. ¿Y en el caso? Igual. Hombre. Bueno, entonces vamos a cambiar, ¿sí? Vamos a cambiar. Llega el cliente hacia mí. En primer lugar, ¿cuánto debo de cobrar? Es una pregunta interesante. ¿Cuánto debo de cobrar? ¿Sí? Yo puedo cobrar en base a una experiencia que tengo de todo lo que tengo yo que hacer, ¿sí? O me tengo que ir también en virtud a lo que los demás cobran, ¿sí? Hay que tener en cuenta que hay quienes cobran mucho, como si se tratara del divorcio entre Shakira y Piqué, ¿sí? Y hay otros pues, que cobran también muy barato, son los contrastes, ¿no? Entonces hay que ver nosotros, ¿sí? Cómo los atendemos, qué es lo que tenemos, qué es lo que hacemos para poder establecer unas tarifas de divorcio. Digamos que en un proceso normal de divorcio, ¿sí? Podemos podemos llegar a tener nada más una sola audiencia, ¿sí? Una sola audiencia. Y si tenemos una sola audiencia, entonces nuestros gastos operativos realmente son pocos. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Primer momento, la entrevista con el cliente, que nada más vamos a tener una hora, cuando mucho, o 2 horas. El segundo momento es la redacción de la demanda, ¿sí? En un divorcio, si es muy complicado, no vamos a necesitar ni siquiera testigos. Así que nos vamos a ir directamente a una audiencia. Por ejemplo, en esos supuestos, en esos supuestos yo puedo considerar como un mínimo, ¿sí? Como un mínimo. Los máximos cada quien los pone, ¿no? Claro. Como un mínimo. La entrevista con el cliente, 2,000 pesos. La redacción de la demanda, otros 2,000 pesos. Mi audiencia, 2,000 pesos. Yo tengo mi tabulador, que es audiencia, tanto, ¿sí? O 2,000 o 3,000 pesos. Puedo llegar a cobrar de 6 a 9 o 15,000 pesos por un divorcio, ¿sí?
6, 9 o 15 o 20. Se aplica la regla de que dicen, de acuerdo al sapo la pedrada, ¿no? Claro. Sí. Entonces ya ustedes van a establecer sus parámetros, sus costos, ¿sí? Y su rapidez, su proceso. Entonces, tenemos el primer momento, el primer momento con el cliente. El cliente nos dice que se quiere divorciar, ¿sí? La primera pregunta que yo le tengo que hacer al cliente es, hay dos vertientes para el divorcio, dos vertientes para el divorcio. El de común acuerdo y el sin expresión de causa. Entonces, la primera pregunta es, ¿está de acuerdo la otra persona? Y ojo, ¿está de acuerdo la otra persona? Ni siquiera le estoy diciendo ella, tratándose de hombre, porque ahora el divorcio puede ser entre hombre y hombre, mujer y mujer, ¿sí? Entonces, ¿está de acuerdo la otra persona? ¿Sí o no? Entonces, si la respuesta es sí, pues ya nosotros sabemos que se trata de un divorcio de común acuerdo. Evidentemente eso hace que el costo vaya a bajar, ¿sí? Porque entonces nada más estaremos hablando de igual, de una sola audiencia, sin litigio, ¿sí? Sin litigio. Entonces vamos a la segunda pregunta, bueno, a la segunda opción. No hay acuerdo. Entonces, al no haber el acuerdo, ya estamos en el proceso o en la hipótesis del divorcio sin expresión de causa. Me gustaría que tomara nota después de esto para, para que vayan teniendo una. Bueno, igual tienen el material, van a tener el material guardado a disposición de ustedes aquí. La segunda pregunta sería, en el escenario de que la otra parte no está de acuerdo. ¿Hay hijos? Si la respuesta es positiva, bueno, vamos avanzando en el proceso y estamos viendo mayores, por decirlo de una manera, dificultades técnicas, ¿no? La tercera, ¿hay bienes? Si no hay bienes, digamos, se facilita. Si hay bienes, se va complicando. Y entonces al haber bienes, vamos a tener que ir considerando que el monto del costo del divorcio va a aumentar. ¿Por qué? Porque vamos a tener que llegar a otras fases procesales. ¿Cuáles van a ser esas otras fases procesales? Las liquidaciones, el proceso de separación de la sociedad conyugal, o el reparto en el caso de reparto en el caso de alguna compensación, ¿sí? Porque no es absolutamente necesario que estén casados por bienes mancomunados para que se proceda a hacer una repartición de bienes. Sí. Anteriormente decíamos, separación de bienes, me divorcio, cada quien lo suyo. Pero ahora con la nueva legislación, estamos separados, estamos casados por separación de bienes, me divorcio, sí, pero si yo tengo una, eh, una afectación por la separación y esta afectación, por ejemplo, se advierte en el hecho de que yo no tengo seguro social, no tengo atención médica de parte de Pemex, no tengo seguro de gastos médicos mayores, no tengo Afore, no tengo posibilidad alguna de retirarme, de jubilarme, ¿sí? No tengo medios como para ganarme la vida en un trabajo, es decir, no tengo una formación académica, no tengo experiencia, no tengo nada.
Entonces hay una descompensación sobre la otra persona que tiene los medios, los recursos, ¿sí? Y entonces la ley dice, tienes que equilibrarlo. Y para que sea de este equilibrio, parte de tus bienes, aunque estés casado por separación, van a tener que pasar a este lado, ¿sí? Y durante cierto tiempo, vas a tener que dar una pensión compensatoria a esa otra persona. Entonces, ya estamos hablando también en esta fase de otros, digamos, movimientos operativos que tenemos que hacer nosotros. Y lo que va haciendo es de que el asunto, entonces, vayamos perfilándolo para cobrarlo más, ¿sí? Por eso todos estos detalles son importantes. En el caso de esta persona, ¿en dónde trabaja él? Bueno, digamos que en una compañía. Ok. La pregunta primero que tenemos que hacer ¿es asalariado o no? ¿Por qué? Porque si es asalariado, ya tenemos que, por ejemplo, para el caso de una pensión, hay una manera de, de que se pueda hacer las retenciones judiciales, ¿sí? De otra manera, hay que garantizar el pago de pensiones si así fuera. ¿Y cómo se tiene o cómo se puede garantizar? Hay varias opciones. Depósitos adelantados, hipotecas, etcétera. Entonces, por eso uno tiene que ir perfilando, ¿no? E ir viendo cómo lo voy a llevar a efecto, ¿sí? Entonces, ya vi. ¿La otra persona trabaja o no trabaja? Sí, sí, también. Ok. ¿La otra persona tiene bienes o no tiene bienes? No, Ok. ¿Tienen hijos? sí, ¿Cuáles son los bienes que hay? pues, bueno, no está tan claro todavía, pero ¿Inmuebles o muebles? pues inmuebles, podrían ser. Inmuebles. Ok. Entonces, si hay inmuebles, y si dice inmuebles, o sea, ya nos dan la opción de que es más de uno. Entonces, entre nosotros ya hay opción de reparto. Ujú. ¿Sí? Si dice un solo inmueble, entonces, ¿está libre de gravamen o no? No, Ojo, porque entonces ahí, si no está libre de gravamen, quiere decir que la posibilidad de reparto va a estar, va a estar complicada. Y ahí podríamos estar hablando de la formulación de un convenio futuro, que una vez que el gravamen se haya sido cubierto, pasará a ser propiedad como medida de compensación. Entonces, ustedes tienen que ir empezando a construir el escenario en su cabeza, ¿no? ¿Sí? Incluso contemplar opciones que ni siquiera el cliente ha previsto, ha considerado, ¿sí? Bueno, entonces otra pregunta que yo haría, ¿los hijos qué edades tienen? ¿Mayores o menores de edad? menores, Menores de edad. ¿Qué edades? de años. 3 años. Eso implica 25, 23 años que va a estar con una pensión alimenticia, ¿sí? ¿Tienen atención médica? Sí, Ok. ¿De parte de quién? eh, de ambos, porque ambos tienen seguro. Ok, entonces, en mi mente, porque yo voy a representar a él como varón, ¿sí? Entonces, en mi mente, el segmento de alimentos puede bajar, pero no del mínimo de un 20, tal vez. Puede bajar. ¿Por qué? Porque si se cubre el segmento de vivienda, si se cubre el segmento de educación, si se cubre el segmento de atención médica, entonces es posible que esto pueda bajar. Y me estoy liberando, aquí yo ya lo visualicé, me estoy liberando de una pensión compensatoria, ¿sí? Pensión compensatoria, entonces estoy partiendo del 40%, son 2 hijos. Entonces ese 40% lo puedo buscar, que se reduzca, también dependerá del salario que tenga el cliente, ¿sí? Entra un detalle ahí. Ajá, El padre, digamos, sí, el menor, tiene otros hijos por la ajá, menor, no, que tiene otro hijo.
Ujú. Entonces digo, ya entre otros detalles, tiene que incluir, ¿no? Sí y no. O sea, sí, en el sentido de que si tiene otros acreedores alimentarios, pues Cosa aparte, ¿no? es cosa aparte, ¿no? No lo puede meter como una atenuante de disminución, ¿sí? Entonces, ya será también cosa de él, de buscar la manera de incrementar su patrimonio, porque hay jurisprudencia que lo dice. O sea, el hecho de que un padre tenga otras familias no lo hace, ese hecho no justifica la disminución, ¿sí? Y eso, ¿ustedes han interactuado con la jurisprudencia? ¿No? Entonces, van a empezar ahorita a actuar con la jurisprudencia para ver esos precedentes. ¿Qué dice la jurisprudencia? ¿O qué dicen las tesis aisladas de jurisprudencia? ¿En qué nos pueden servir, en qué nos pueden ayudar? A modo tal de que nos vayan guiando durante el proceso ante las dudas que podamos tener, ¿no? Bueno, Como fuente del derecho. Como fuente del derecho. Sí, como una fuente del derecho. Entonces ya tenemos ahí ese parámetro. Ahora, quedamos que es un litigio controvertido, que es un divorcio sin exclusión de causa, que están casados por bienes mancomunados, separados, bienes separados, que la otra parte tiene modo de vivir, de tener recursos, entonces que la opción de la compensatoria puede disminuir, que tal vez podría haber una compensación en el sentido de los bienes, que tal vez habría que ver el caso en el específico, que hay dos hijos que podría ser 40% o le podríamos disminuir un poquito si el concepto de alimentos lo, lo, lo tenemos cubierto en algunos otros segmentos como vivienda, educación y salud, ¿sí? Y entonces vamos a avanzar al siguiente punto, ¿no? Por ejemplo, ver, ¿y qué dice ella al respecto? ¿Sí? ¿Qué dice ella al respecto? Porque, no, pues si me divorcio, yo voy a ver que te quedes sin nada, voy a ver que me tengas que pagar a mí. ¿Qué dice ella al respecto? ¿Qué dice ella al respecto? Bueno, en este caso sí, siempre va a haber ese detalle, ¿no? Pedir o bien no soltar algunas cosas, ¿no? O sea, hay controversia. Por ejemplo, Sí, por ejemplo, si hay un inmueble, la cuestión de quién se le va a quedar el inmueble, o la cuestión de que yo no me voy a salir hasta que no se resuelva esto, cosas así. ok. Nosotros lo que tenemos que hacer es tener los elementos de negociación siempre aquí en mente y jugar con los máximos y con los mínimos, ¿sí? Por ejemplo, ¿y tú qué opinas al respecto? ¿Cederías el inmueble con tal de, o qué pedirías a cambio de ceder el inmueble? ¿Hasta dónde llegarías para poder hacer eso? ¿Cederías el inmueble y podríamos pedir una disminución en lugar del 40, del 20 y 20, quedaran un 30, 15 para cada uno? Entonces, ese tipo de situaciones nosotros las tenemos que ver porque independientemente nosotros nos podemos ir con todo, pero en la audiencia podemos llegar a hablar con otra parte y decirle, ¿qué te parece si llegamos a un acuerdo? No con con el cliente, sino con el abogado que representa el interés del cliente. ¿Qué te parece si llegamos a un acuerdo? O previo, sí, pero ya una vez que empezó el procedimiento, ¿sí? ¿En qué momento podemos hacer un convenio? En cualquier momento, hasta antes de que sea turnado a resolver, ¿sí? Cualquier momento. Sí. De hecho, puede ser primera y única audiencia, o pueden llegar a ser tres audiencias, ¿sí? ¿En razón de qué va a llegar a ser una segunda o una tercera audiencia?
en razón de que haya menores o no se desahoguen todas las pruebas en la primera audiencia. ¿Sí? Haya menores y haya controversia en cuanto a la guarda y custodia de los mismos. Lo que da origen a otra pregunta. ¿Qué pasa con los menores? ¿Quién va a tener la guarda y custodia? Pues la madre. La madre. Por lo regular siempre. Ajá, pero hay excepciones. Hay excepciones. Hay excepciones. Cuando la mamá quiere la libertad, dice, quédatelos. Entonces, él quédatelos, al varón ya no voy a tener la opción de pagar pensión. No. ¿Sí? Por el contrario, tú puedes pagar pensión, ¿no? ¿Sí? Pero a veces sucede de que, mira, no te voy a reclamar la pensión si ya desapareces, ¿no? Y ya tanta. ¿Sí? Entonces son esos elementos que hay que ir siempre teniendo en mente. ¿Sí? He visto casos, perdón, que, por ejemplo, es la misma situación, pero el padre, por ejemplo, es un trabajador de Pemex, y Pemex inmediatamente lo traba en la cárcel. Se queda con los hijos del padre y la pensión no se la quitan a ellos. Fuera mucho tiempo. Y ella sigue cobrando toda, sin los hijos, y él se recarga de los hijos. Pero es muy tarde, pero bueno, es otro tema, ¿no? Sí, son temas que hay que ir viendo, pero ¿tienen solución? Claro. ¿Tienen solución? Bueno, hasta aquí preguntas. Todo, ¿sí? Ahora, honestamente, ¿quién es el mejor cliente, el hombre o la mujer? Por lo regular es el más interesado, ¿no? En la separación más igual. Pues, Por lo regular. yo diría que el zapato de la mujer, ¿no? Puede exigir más a una persona. La mujer. ¿Sí? Y ustedes también van a tener la oportunidad hasta de elegir clientes. ¿Sí? Es como jugar un partido de fútbol. Ustedes pueden saber si van a jugar un partido de fútbol contra la selección A de los Estados Unidos o contra Belice y Guatemala. ¿Qué quisieran tener? ¿Un partido de fútbol contra quién? Más débil. Contra el más débil. ¿Sí? Entonces, si nosotros somos actores representando a una mujer con menores, vamos a jugar contra Guatemala o contra Belice. No, fácil, fácil. Pero tienes los menores y se tarda. No, o sea, va a ser más fácil para nosotros. Si nosotros somos actores, representamos a la esposa y a los menores, nuestro partido de fútbol va a ser lo más fácil. Quiere decir que se va a inclinar hacia la mujer por la cuestión de los menores. Sí. Y que es quien va. Entonces, si representamos al varón en este proceso, vamos a jugar contra la selección A de los Estados Unidos, ¿sí? Digo, en este contexto de ahora, porque antes era también fácil, ¿no? Pero ahorita se complicó. Entonces, ustedes pueden elegir el partido y hasta el árbitro en este contexto de Costa Rica. ¿Por qué? Porque tenemos el juzgado cuarto, el juzgado sexto y el juzgado octavo, y en base a cómo actúan, nosotros ya podemos saber, me conviene ir acá por el criterio que tiene, me conviene ir acá o me conviene ir acá. Y entonces en su mente ya van visualizando qué es lo que más conviene para el éxito de su caso. Sí. ¿Sí? Ahora, ¿por qué les digo de que pueden elegir clientes? Bueno, pues simple y sencillamente hay muchísimas herramientas. Y ahorita salgo de lo jurídico para irme. Facebook es un elemento que permite hacer que los clientes lleguen. ¿Sí? Entonces, todo esto va a depender de ustedes y de la habilidad para poder segmentar, ¿no? ¿Qué es lo que quieren? Sí, puedes ver tipo de audiencia, ¿no? Con publicidad.
¿sí? Y sobre todo que no cobre impuestos todavía. Sobre todo porque antes para anunciarse en periódicos lo que tenían que hacer. Y aquí es la publicidad es gratis. No necesariamente, también se paga, también se paga. Pero bueno, si ya será motivo de otra situación, ¿no? Sí. Pero aquí la parte importante es de que ustedes pueden escoger, ¿sí? Yo, ¿a quién le cobraría más? ¿A un hombre o a una mujer? Le cobraría más a un hombre. Oh, porque el asunto se me complica más, ¿sí? Se me complica más, voy a estar más ocupado, voy a estar más preocupado, voy a tener más vueltas, voy a tener más, pues yo le tengo que cobrar más a un hombre que a una mujer. Y digamos que si el hombre en este caso estuviera sin bienes, sin nada y hasta sin trabajo. Pues mejor déjalo. Sí, sí, ya ni lo agarres como cliente. Sí, ¿cómo te va a pagar? Claro, definitivamente. Sí, ¿no? Se da el caso, se da el caso. Sí, Porque sí, hasta un amigo puede hacer eso. así. Y pero pues no tiene nada, pero pues uno moralmente ¿qué hace? ¿No? Por eso Pero ya, sucede, ya sucede. esa es otra, Sí, eso sí, ya es otro cantar, ¿no? Sí, sí. pero en estos casos hay que ir viendo qué es lo que más conviene, qué es lo que más conviene, ¿sí? A un hombre yo le cobraría más porque es más complicado y son los que se quejan más, son los que se quejan más, ¿sí? Les digo, este no va a ser un curso de derecho, sino de práctica. Lo que no vieron en la facultad lo van a ver aquí, ¿sí? La operación, qué es lo que se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer y qué hay que hacer. Bueno, entonces, de lo que escucharon ahorita, ¿ustedes le harían alguna otra pregunta más al cliente? Porque hay algo más importante todavía que va a hacer que nuestra tabuladora aumente. Va la pregunta, ¿dónde se casaron? Aquí en Costa Rica. ¿Ok? Costa Rica, bueno, no hay, no hay necesidad de más. Si se casaron en Mérida, Yucatán, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar en ese contexto? Bueno, el, el, si el cliente quiere que nosotros hagamos esa parte final, son más gastos, ¿sí? La siguiente pregunta sería, ¿en dónde vive él o dónde vive ella? Si vive aquí en Costa Rica, los gastos operativos, bueno, no son significativos. Pero si vive en Ciudad de México, estamos hablando de que va a existir la posibilidad de o la necesidad de un exhorto, ¿sí? Entonces, si hay un exhorto, ¿qué significa? Significa un factor muy importante y muy, a veces, eh, que nos perjudica, que es tiempo, que es tiempo. Un exhorto es pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque se elabora, se manda o lo llevamos, por ejemplo, Ciudad de México, llega a Ciudad de México y el cliente cree que cuando llegó a México, al otro día, ya, llega, se radica, se documenta, se designa se pasa a un actuario, el actuario lo programa y el actuario lo realiza, puede ser 5 días, 10 días, 20 días después. Y si lo va a llevar ante una empresa, por decir algo, para que esa empresa haga efectivo un acuerdo judicial para hacer una retención, vulgo, una pensión, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que el tiempo se va a ampliar mucho más. ¿Sí? Si nosotros queremos darle seguimiento de manera personal a ese exhorto,
pues el gasto operativo nos va a aumentar mucho, mucho, porque tenemos que saber quién es el actuario, tenemos que ponernos de acuerdo con el actuario, tenemos que llevar, y eso va a implicar muchos gastos, ¿sí? Entonces, si hay alimentos y hay la necesidad máxima de alimentos, no se va a estar pagando mucho, tal vez. No va a haber disponibilidad de efectivo, ¿no? Entonces, siempre tengan en cuenta esos aspectos, ¿sí? Para que ustedes le digan al cliente, así, asá, o sea, va a pasar esto, esto y esto y esto, para que lo tenga en mente. Vamos a suponer, hoy meto yo una demanda de alimentos contra un empleado que trabaja en Pemex, ¿sí? Lo meto, ¿en qué tiempo yo podré estar en un proceso normal, ordinario, sin intervención? O sea, ahorita les voy a decir por qué sin intervención. Podemos estar llegando a tener la pensión para esta persona, siendo petrolero de aquí de Poza Rica, en 15 o 20 días. 15 o 20 días. Si está en Ciudad del Carmen, en un proceso ordinario normal, un mes tal vez, ¿sí? Tal vez puede aumentar, Sí. o puede disminuir, dependiendo de las variables, ¿sí? Puede. Ahora, ¿para quiénes van a trabajar ustedes? Es otra pregunta importante. ¿Van a trabajar para el juez y para el juzgado, o van a trabajar para ustedes? Okay. ¿Para quién van a trabajar? Porque hay muchos que quieren simplificar, y al simplificar van y se quieren reportar con todos, con el juez, con el secretario de acuerdo, con él, ¿sí? Y si el asunto, yo les dije, 8,000 pesos, lo van a convertir en 24,000 pesos porque tienen que repartir a todo el mundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no saben el proceso, porque ignoran el derecho, porque creen que así es lo más fácil, ¿sí? Sí, entonces la opción sería trabajar para uno mismo, ¿no? Pues sí, Finalmente. trabajar para uno mismo, pero hay quienes trabajan para otros, Por lo fácil y por lo rápido, digamos, sobre todo lo y por rápido. el desconocimiento, ¿sí? Entonces, yo he escuchado muchos que dicen, es que para que te den la pensión, tú tienes que dar dinero al juez. No es cierto, eso no es cierto. Es un absurdo, es una mentira, ¿sí? Nada. Nada más lo único que tienes que esperar es el transcurso del tiempo, que se haga lo que se tiene que hacer, ¿sí? Preguntas es aquí. Chero, todo bien. Bueno, entonces, la parte de la entrevista, pues no termina ahí de esa manera, ¿sí? Este, ya vimos lo primero que es controversia o no controversia. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? No, no está de acuerdo. Ok. Eh, ya vimos si el matrimonio se realizó aquí o no. Ya vimos si la otra parte vive aquí o no vive aquí. Entonces, cuando se va complicando, pues tenemos que ir considerando esas opciones, el tiempo y el dinero, ¿sí? Cuando se va simplificando, bueno, tenemos que ir construyendo los escenarios. Ahora bien, cuando nosotros hacemos un divorcio sin expresión de causa, la ley, el artículo 143, 144, establece que nosotros tenemos que hacer una propuesta de convenio, ¿sí? Propuesta de convenio. Y con los elementos que le hemos ido preguntando a nuestro cliente, con esos elementos, nosotros ya nos encontramos en la posibilidad
de ir construyendo ese convenio. ¿Sí? A ver, por ejemplo, el convenio ese dice que tenemos que ver qué pasa con la guardia y custodia. Tenemos que ver qué pasa con la convivencia. Tenemos que ver qué pasa con el porcentaje de alimentos. Tenemos que ver qué pasa con si hay o no hay repartición de bienes. En el caso que estuvimos hablando, ¿qué, qué, qué se le podría decir al cliente en el convenio? ¿Qué podría poner el convenio? Como acuerdo, ¿no? Entre, Ajá. los días, por ejemplo, de visita de los menores, qué tiempo lo van a cuidar, qué tiempo quién, una Ajá. repartición, ¿no? Y, y el porcentaje que vaya a tener de pensión, ¿no? También podría ser. Ajá. Y pues, no sé qué Sobre todo la guardia y custodia. bueno, sí, sí. Pero, Bueno, hay que verlo porque a veces este, peleas hay peleas tan enconadas en donde la guardia de custodia sí es un tema importante. Y hay otras en donde la guardia de custodia no se dice la guardia de custodia se le queda a ella y la convivencia queda de manera amplia. ¿Qué cosa quiere decir de manera amplia? Que en cualquier día, en cualquier momento, se puede hacer la convivencia. ¿Sí? Entonces, hay, hay factores en donde se tiene que ser por completo específico. De tal hora a tal hora y tal día. No pueden salir de la ciudad, ¿sí? Y no puede llevársela si no tiene un cinturón especial de seguridad y tiene que llevarse con la nana, ¿sí? Tiene que llevarse con la nana porque, de lo contrario, si no lleva la nana, no se le da al menor y no puede salir, ¿sí? No puede llegar con aliento del o sea, Condiciones. hacer, ajá, el amarre tal, ¿no? ¿Sí? Sucede más cuando, por ejemplo, entre las dos partes no se habla, ¿no? No hay comunicación. Queda establecido para que ya saben ellos. No hay necesidad de interactuar entre ellos, ¿no? ¿Sí? O cuando, por ejemplo, el papá o la mamá son borrachos y ya pusieron en peligro la vida de los hijos, o hubo algún incidente, hay drogas, o hay cualquier tipo de situaciones, ¿no? Y uno dice, yo no quiero que a mi hijo le llegue a pasar tal cosa. ¿Sí? Entonces, se prevé todo lo previsible, todo aquello que se cree, que se considera que pueda pasar dentro del convenio. Ya. ¿Sí? Y para eso hay que tener imaginación. Sí, con el contrato. ¿Sí? De cualquier escenario que pueda suceder, debe de ser contenido en el convenio. Normalmente, a veces, muchos abogados tienden a hacer un convenio en el que diga, como más importante, que se compromete él y se compromete ella a no meterse en su vida, a no decirle malas palabras, a no hacerle, a no presentar altos niveles de toxicidad en la calle, en las redes sociales. Y es el convenio, en serio, es el convenio. Entonces, ese convenio, evidentemente, no es relevante, no está cubriendo todas las expectativas. Entonces, ¿el convenio va a ser culpa del cliente o va a ser culpa de ustedes? O responsabilidad. Sí. Bienvenido, Fernando. Buenos Entonces, días, Dick. ok, ahí luego te vas sumando, vas escuchando lo que se ha hecho. Entonces, ya eso va a depender de ustedes. Va a depender de ustedes. El nivel de profesionalismo que tengan al momento de redactar un convenio. Sí. ¿Sí? Porque esa va a ser la parte que los va a empezar a ir recomendando ante los demás. Porque la publicidad de Facebook es buena, pero también va a ser importante la publicidad que se dé de boca, ¿no? Ah, no, fulano está buenísimo, ¿sí? Buenísimo. Yo te recomiendo que vayas con él, que lo encuentres y que pongas en su mano. O muchas veces por comodidad
recurre uno a los clientes para que ellos mismos hagan su propio convenio. Entonces uno nomás lo transfiere, ¿qué día es esto? Y ellos dicen, pues yo quiero esto y ya. Pero ahí es donde hay que entrar en detalle para saber bien lo más importante, porque como ustedes lo que dijo de las redes y eso, igual los matrimonios jóvenes ahorita se tienen eso en la cabeza, se basan más por las cuestiones de qué dirán a las cuestiones de importancia, ¿no? ¿sí? Pero ya queda en uno como un plus, ¿no? Para ir construyendo tus próximos clientes, ¿sí? Sí tomar en cuenta lo que ellos quieren, pero también es agregar o bien ordenar lo que ellos quieren y adecuarlo, ¿no? Ya con un criterio de uno. Por ejemplo, puede ser el divorcio de dos personas que tienen 50 años, que normalmente no salen, no tienen medios económicos para, para, para el ocio, ¿no? Y voy a tener personas que tienen 35 años, 25 años, que tienen ingresos de 60,000 pesos quincenales, ¿sí? Entonces, y que tiene un menor de edad y que donde ella viaja mucho. Y yo estoy representando al varón. Entonces, lo que le voy a decir es de que a veces establecer dentro del convenio que, por ejemplo, las salidas o los viajes al extranjero no los puede, no los puede, no los puede sacar al extranjero, no los puede llevar al extranjero, si no es con autorización expresa por escrito de parte del padre. Y por un periodo que no sea más allá de 7 días, ¿sí? Entonces, hay que ir construyendo escenarios, ¿no? Que ni siquiera él ha visto, o al revés, construir escenarios a modo tal de complicarle tanto las cosas a la otra parte, de que sea tal vez imposible de cumplir y para el beneficio de nuestros clientes, ¿sí? Que se lo coma el anzuelo, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿estamos claros en ese aspecto? Bien. Preguntas, comentarios. Ok. Entonces, tanto en el divorcio necesario o divorcio sin expresión de causa, como en el divorcio de común acuerdo, hay que construir un convenio, ¿sí? Y hay que establecer esas partes, ¿sí? En el divorcio que se realiza en la ciudad, en la propia ciudad, donde, donde la contraparte vive también en la ciudad, o en Tihuatlán, en Casonas, Castillo de Teayo, o Cochintla, digamos, las cosas no se complican. Si vive en otra ciudad, ya tenemos que hacer exhortos y los tiempos se van agrandando, ¿sí? Si vive en otro estado, bueno, un poquito más. Si vive aquí, en Costa Rica, y vamos a solicitar medidas provisionales, entonces estamos hablando de que si es aquí en la ciudad, la medida provisional se puede cumplir rápidamente. Si vive en otro estado, si trabaja en otro estado, o sea el caso de que trabaja en Petróleos Mexicanos en Ciudad Carmen, ¿sí? Medida provisional, pensión alimenticia, ¿sí? Entonces gira exhorto, ¿a dónde? A Ciudad del Carmen, para que el juez de Ciudad del Carmen haga efectiva la pensión, se lo comunique a Pemex y Pemex lo realiza, ¿no? Entonces, ahí hay grados de complicación, para que siempre lo tengan en cuenta, ¿no?
preguntas, comentarios, dudas, o los han estado visualizando conforme a lo que les he estado diciendo. Diego? ¿Sí? Se llega a dar el caso en que, por ejemplo, sin hijos, pero la persona pues, va a trabajar a Estados Unidos y pues, la otra parte quedó aquí, ¿no? Entonces se quieren divorciar porque la distancia, porque aquel a lo mejor ya hizo vida por otro lado, entonces todo es más complicado, debe ser, no es lógico, pero de que se puede hacer, se puede hacer, ¿no? Bueno, Solamente que ahí sí hay que, lo que comentaba al inicio, hay que prever muchas cosas y a la vez pues, el costo del asunto, ¿no? sí. A ver, aquí hay algo, este, pues, importante, ¿no? Por ejemplo, ese caso que se plantea, se casaron, se casaron en Poza Rica, Así es. ¿sí? Él está en Estados Unidos, ella está en Poza Rica, ¿sí? Primera pregunta, ¿él está de acuerdo? Sí. Si está de acuerdo, digamos, aquí podría ser un divorcio de común acuerdo. ¿Qué se necesita para que prospere un divorcio de común acuerdo? Que ambos comparezcan en el juzgado y ratifiquen el convenio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿él podría hacerlo? Generalmente no. Generalmente no porque su condición, digamos, en la generalidad o en la mayor parte de los casos de residente en los Estados Unidos es ilegal, ¿sí? Además de ser ilegal, regresarse y venir a hacerlo resulta muy gravoso y no lo quiere hacer, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice? Yo estoy de acuerdo, encárgate tú, págalo tú y ya. Es lo que dice. Entonces, ¿prosperaría un divorcio de común acuerdo? No, no prosperaría. ¿Qué tendría que hacerse? Un divorcio sin la expresión de causa. ¿Quién tendría? Vamos a suponer que es él el que quiere el divorcio, ¿sí? Él es el que nos contrata. Y ella está de acuerdo, ¿sí? Entonces, en este caso, si ella está de acuerdo, la citamos a ella en el despacho y le pedimos a ella que nos firme la demanda de divorcio en contra de él, pero él nos va a designar un domicilio aquí en Costa Rica de alguno de sus familiares, ¿sí? Y le vamos a mandar la contestación vía electrónica. Él la va a firmar, ¿sí? Y nos la va a mandar por paquetería. Y cuando él conteste, digamos, va a controvertir, ojo, va a controvertir la demanda de ella, tal vez en aspectos mínimos, para llegar a qué? A una audiencia de 219, en donde esta audiencia de 219 él no se va a presentar, ¿sí? Y va a tener como consecuencia el divorcio, ¿sí? Porque a él no lo podemos traer. Así es. Él lo que quiere es de que le salga lo más económico posible, ¿sí? Ahora, si es a la inversa, si ella quiere el divorcio, él dice, pues yo accedo, pero yo no voy a ir. Entonces el camino es el mismo, ¿sí? El camino es el mismo. Él también nos hace la contestación de la, o sea, pero nosotros tenemos que tener visto el escenario y tenemos que tener visto el procedimiento, porque hay ocasiones que decimos, bueno, le voy a decir que conteste y que se allana. ¿Qué es allanar? Que no controvierte nada. Dice sí, 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 sí. ¿Y qué pasaría si él no está de acuerdo? ¿Es el mismo cambio? Sí, es el mismo camino. Entonces, si él
dice sí, 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 y dice, ¿me allano? Entonces le va a decir el juez, perfecto, qué bonito que te allanaste, perfecto. Pero ven a ratificarlo. ¿Cómo explicaré? Pues no lo va a venir a ratificar porque no puede. Entonces no se puede allanar. Lo tiene que controvertir. ¿Sí? Y al no presentarse la prueba a la audiencia, ¿sí? Lo tenemos como confeso. Para eso tenemos que preparar que sea una prueba confesional, exhibir nuestro pliego de posiciones, ¿sí? O sea, pero tenemos que tener claro el camino, porque si no lo tenemos claro el camino y le decimos, bueno, que se allana, y después el juez dice, preséntate para ratificarlo. No, pues no puede. Y nosotros nos vamos complicando el procedimiento solitos. Y en esa parte, si no se puede ir pues, a ratificarlo, ¿qué aplican en ese parte? Bueno, puede ser que el juez le conceda un término de 3 días para que acuda a ratificar. ¿Sí? Van a pasar los 3 días, no lo ratifica y puede ser que se le tenga por no contestar a la demanda. ¿Sí? Puede ser que se le tenga por no contestar a la demanda. Pero luego esos incidentes o esas cosas ponen el asunto en en la mira, ¿no? Del juez y dicen, me late que aquí hay trampa, ¿no? Me late que aquí hay trampa. Y se queda ahí en el ojo. Entonces, si lo vamos a hacer, pues vamos a hacerlo bien, ¿no? Sí. ¿Sí? Para evitar cualquier tipo de problemas en ese sentido. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Acuérdense que todavía estamos en la fase de la entrevista. No hemos salido todavía, ¿sí? Pero nosotros tenemos que ir viendo desde ese momento qué es lo que vamos a hacer. A ver, en el caso de su cliente, platíqueme cómo está. Bueno, él es petrolero y la señora es un cliente ¿Mm? petrolero y la señora pues ya tiene más de 20 años que le dio una parálisis. Ok, Está en cama, pero él ya se quiere divorciar, ya tiene más de 20 años separados. punto. Ahí tenemos situaciones a ponderar, ¿no? Tiene una parálisis, no tiene atención médica. Luego, entonces, ahí es una pensión compensatoria de cajón, ¿sí? Y de cajón, y estamos hablando no tan solo de 20%, sino que podría ser superior al 20%. ¿Cuánto tiempo tienen de casados? Más de 25 años. Entonces, una pensión compensatoria que fuera de 25 años, ¿sí? De 25 años. Hijos, Uno ya mayor de edad. ok, no hay ese segmento. Bienes Sin inmuebles, nada. sí, bien. Entonces, la pensión compensatoria sería 25, tal vez 30%. Sobre todo que no hay bienes que repartir, ¿sí? Entonces, al darse así, si está representando al varón, ¿sí? Entonces, si el varón está de acuerdo con esa situación, puede prosperar rápido. ¿Hay pensión provisional? Sí, ¿De cuánto? 25. ¿Mm? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí está agravado algo, que es el que la señora se encuentra en ese estado. ¿Sí? Y la ley dice que la tiene que prever, porque no tiene manera alguna de llegar a ese recurso. Querían estado de indefensión y hasta la pedirían más porque no tienen bienes. ¿Cómo va a pagar renta? Tiene que pagar quien le ayude, tiene que pagar comida y se va a quedar sin salud porque el hombre la va a dar de baja de Pemex. Solicitó el otro abogado que ya divorciado le dejara la atención médica. Sí, pero no pueden conveniar eso.
O sea, eso puede ser, sí, extrajudicial, pero no judicial, porque no pueden incidir los derechos civiles familiares sobre los derechos laborales. Son cosas diferentes. Lo pueden hacer, sí, pero extrajudicialmente sin notificar para nada. Y si la otra parte dice sí, entonces, pero hay que ir construyéndolo, ¿no? Hay que irlo construyendo, ¿sí? Y entonces, si la otra parte dice, bueno, pues sí, dale, hagamos el convenio y se acabó. El detalle aquí es que las prestaciones solicité la disolución del vínculo y la cancelación de la pensión y que me lo demandara por la vía correcta. Y es por eso que le decía que se hizo contencioso. Ujú. Y entonces pues, el abogado me contestó más de 50 hojas de jurisprudencia. Sí, 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 porque no va a ser, pues poco probable, ¿no? Que eso suceda, dado que, por ejemplo, en el convenio se debió haber ofrecido la pensión, la pensión esa compensatoria. Y si no hay el ofrecimiento de pensión compensatoria, sino por el contrario, la cancelación, muy más difícil va a prosperar, ¿sí? Por el hecho de que se encuentra la balanza inclinada a favor de otra persona, ¿sí? Ahí en ese caso, ¿a quién les gustaría a ustedes representar? ¿A quién les gustaría representar? Igual. ¿Sí? El representar a este señor va a tener, o sea, mayor grado de dificultad. Mayor grado de dificultad. Sí, Le puede cobrar más, pero va a tener mayor grado de dificultad. ¿Sí? Y con la señora se la puede llevar uno nadando de muertito. ¿Sí? Nadando de muertito. Entonces está de gana la compañera. No, no porque ella está representando al hombre. ¿Sí? Es una Entonces, amistad. Y pues bueno, también está cansado de 25 años. Yo en la contestación le digo, pues cheque el contrato colectivo de tenis. Y digo, ¿cómo es posible que el cliente, bueno, está dicho en sus palabras, no tuvo ese beneficio de sacar una casa, préstamos administrativos, todo el tiempo estuvo con pensión del hijo de la señora, ahora quieren la atención médica de la señora, pues lo dejan, si él quisiera casarse más adelante, pues ese beneficio de ella para la atención médica de la próxima, de la persona que quiera, y él se casara más adelante. Que fue la demanda, la contestación y el desahogo. Donde contestó todo eso. Y pues sí, él dice, no, tantos años no he podido tener en mi casa. Y está desesperado porque, bueno, la señora pues se enferma. Quien está representando a la señora son las cuñadas. Se puede decir que son las que están cobrando el dinero, pobre señora, pero la llevó. Pero las hermanas son las que están cobrando el dinero, no sabemos si le dan la atención de vida, no sé. ¿sí? Pues así son, y uno puede, vincularse o desvincularse emocionalmente con los casos, ¿sí? ¿Qué es lo correcto? Pues que desvincularse emocionalmente de los casos. Porque yo estoy pensando ¿Sí? en mi cliente, pero estoy pensando en ella. Sí. Ay, ¿Sí? ay, Dios mío, por favor, ayúdame. ¿Sí? O sea, hay que ser prácticos en ese sentido, ¿no? Porque él es amistad. ¿Sí? Y uno, o sea, cuando uno escucha eso, ¿por quién se va? Por la mujer, Claro. ¿sí? Creerle al hombre, o sea, ay, pobrecito, o sea, es más complicado, ¿no? Se le va
uno a creer normalmente a la mujer, aun siendo varón, ¿sí? Y Y siendo además, mujer, la ley está más a tu favor. aunque dice la ley que el varón y la mujer son iguales ante la ley, eso no es cierto, ¿sí? Eso no es cierto. Pero bueno, es parte del espectáculo, ¿no? Gali, entonces aquí ya me recomendaría solicitar la doctora. Lo que yo recomendaría es la posibilidad de hacer un convenio. Hablar con el otro abogado. No, primero hablar con el cliente. Presentarlo al juez. No. O sea, primero hay que hacer primero el convenio. ¿Por qué el convenio? O ¿por qué primero con el cliente, no? O sea, porque yo le voy a preguntar, o sea, ¿cuáles son los límites, el máximo o el mínimo, no? ¿Hasta dónde quieres llegar? ¿Qué quieres? ¿Qué cedes? ¿Qué das? Si quieres tú que no le demos la atención médica, te la damos, pero le vamos a tener que subir la pensión. ¿Sí? Le podemos decir 30, 35. ¿Cuánto tiempo? Va a ser un tiempo similar porque no, ella no se va a compensar. No hay bienes, si hay bienes la compensaríamos, ¿no? Pero no hay bienes. Pues no hay bienes, vamos a construir un acuerdo, el acuerdo tendría que ser así. Si no hay acuerdo, o sea, va a ser innecesario llegar a una 219, porque en la 219 no vamos a lograr el extremo, ¿no? Sí vamos a lograr el divorcio, pero no lo vamos a conseguir la cancelación de la pensión. Eso no va a suceder. El divorcio sí. Sí. Ahora, ¿qué podría pasar? Ahora, si se da el divorcio, ella puede hacer otra demanda. Y la demanda es por pensión compensatoria. Y de ese 25% que tiene ella, yo sí la representaría pedir el 35 o el 40 de Luego está pensión pidiendo el compensatoria. 45. Sí, es lo que pediría más. Ahora, su cliente está en la aptitud de otorgarlo, Claro. los 45. No, pues 45 no. ¿Cuánto? Pero, no sé, un 30. Ya estamos viendo, ¿no? Ya estamos viendo que hay esa opción. El 30% sin darle de baja del censo médico, entonces tendría que comentarle. Si no, no lo va a aceptar. ¿Sí? No lo va a aceptar. No lo va a aceptar. ¿Lo aceptarías como contraparte? Representando a la mujer. ¿Lo aceptaría? ¿Lo aceptaría? ¿Lo aceptaría? No lo aceptaría. O sea, sí te lo acepto, pero súbeme el porcentaje de pensión. Te lo acepto. Dejémoslo en 40. Pero también hay un entre el criterio del juez, ¿no? Por eso siempre se pide más para que ya la media quede más o menos. Puede ser innecesario que se pida más y no se justifica. Por ejemplo, hay muchos que dicen, no, pues voy a pedirle el 70% para mí. Para Y que el ganen juez, 50, va a ¿no? decir, no, te voy a dar el 20, y di que te fue bien. Sí, ¿Sí? exactamente. O sea, no sirve la carta de los Reyes Magos, los Santa Claus, ¿no? Pues le voy a pedir el Xbox y a lo mejor me traen el Nintendo. No, o sea, no. Por eso las excepciones que pidió. Sí, Tantas cosas. sí. Y entonces ahí el asunto está prácticamente destinado a que no va a prosperar. Y estoy cada tercer día viendo a ver si la otra parte se necesita. Bueno, ahí va otro de los trucos que se van a aprender aquí. Es innecesario estar cada 3 días acudiendo. Bueno, en el búho, digo, en la lista de acuerdos. ¿Sí? Sí, Entonces, ahí con esto van a aprender que es más tranquilo, ¿no? Hacerlo claro. todo esto. ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta este momento?
¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa como en el fútbol americano de los que 3, 10 minutos. Y